Cordial saludo, estimados estudiantes del grupo 1. Vamos a hacer retroalimentación de sus trabajos entregados en evaluación y seguimiento. Entonces, voy a iniciar con Jessica Andrea Murcia. Entonces, Jessica, tu trabajo tiene múltiples falencias que es necesario revisar. Entonces, por un lado, tú vas a abordar el ajiaco. Bien, ya tienes el objeto de tu investigación o el que has decidido. Pero uno no es referente a toda la cultura colombiana ni a las características de un país, sino de una religión. Y hay otros tipos de ajiaco, incluso en Cuba hay otro ajiaco, hay música sobre el ajiaco, etcétera. Hay muchas cosas sobre el ajiaco que no solo es el que nosotros conocemos de papa y pollo, eh, con guascas, alcaparras, crema de leche, es un ajiaco, pero no es el único. Existen otros y por lo tanto pues no son las características de un país, sino solo de esta región cundiboyacense. Bueno, eh, es necesario que nos planteemos, bueno, una problemática sobre el tema. Dices que como es fácil de realizar y sus ingredientes se consiguen fácilmente, entonces no hay problemas. Yo creo que has confundido un problema cotidiano a una problemática de investigación. Y ten en cuenta que tú estás planteando en este momento tu problemática de investigación. Hay múltiples problemas relacionados con el ajiaco. Vamos a poner un ejemplo. El ajiaco es tal vez uno de los platos que representa una gastronomía bogotana y que nos puede hablar sobre esos lazos sociales como un puente que podemos establecer, hablar de relaciones sociales, de lazos, podemos abordar ahí temas sobre cambio cultural, sobre seguridad alimentaria, sobre soberanía alimentaria. Podemos meternos por muchísimas cosas y plantearlos desde distintos puntos. Eh, el problema no es realizar los ingredientes y cocinarlo. Creo que no nos podemos limitar a hacer un videíto de receta culinaria para subir a YouTube. Creo que podemos hablar mucho más allá de eso. Eh, no sé, ¿y qué es lo que quieres contar? Eso nace un poco de ti. Pero también es necesario que te permitas abordar el texto de Cephai y preguntarte desde la antropología cómo puede ser tu proyecto. Hay muchos temas de antropología relacionada con la gastronomía, como para limitarnos en que si se consigue en la tienda y es fácil de hacer, entonces ¿para qué lo trabajamos? ¿Mm? ¿Para qué? ¿Por qué es importante saber del ajiaco? O sea, yo creo que no hay un plato que se haga tanto en una Navidad bogotana como un ajiaco. Tiene que ver con, llegó fulanito de viaje, ¿qué le hacemos? Un ajiaco. Se va la tía, ¿qué le hacemos? Un ajiaco. Es toda una relación que va ahí con el ajiaco, con los conocimientos, que no creo que se limite a comprar en la tienda y cocinar y ya, sino que hay memoria histórica, hay relaciones sociales, hay conocimiento de generación en generación, hay problemas de soberanía alimentaria, hay problemas ahí de que podemos estar trabajando con enfoque antropológico perfectamente. ¿Mm?
Entonces, ten en cuenta que un problema no es un problema de investigación. Entonces, ¿cómo lo vas a plantear? Y por favor, no son problemitas, son problemáticas. El contexto de investigación. Me avises que en tu contexto de observación vas a trabajar la plaza de mercado y la cocina de tu casa. ¿Por qué vas a trabajar la plaza de mercado? ¿Para qué? ¿Por qué te vas a la plaza de mercado? ¿Por qué no te vas a los restaurantes? ¿Por qué te limitas a la cocina de tu casa? ¿Para qué? Y eso tiene que ver con tu pregunta de investigación, con tu problema de investigación, con lo que tú le quieres contar al televidente. Tú le quieres contar al televidente cómo es un ajiaco en plaza de mercado, contrastarlo con un ajiaco estrato 6 en la puerta falsa o en un restaurante, digamos, para turistas, en un restaurante estrato 6 y contrastarlo con la cocina de tu casa para mirar diversidad de ese plato o estandarización de ese plato. Por eso estás escogiendo la plaza de mercado o por qué estás escogiendo esos contextos. Eso depende de la pregunta, pero como no tienes un por qué, para qué vas a hacer este documental, entonces no tienes claro el para qué de esos contextos de observación. Yo no creo que la mayoría de colombianos no vayan a restaurantes a disfrutar de ese plato. La respuesta a eso es que en muchísimos restaurantes colombianos, incluso de corrientazo, la sopa del día es ajiaco. En muchas plazas de mercado vas a encontrar que la sopa del día que hay, ajiaco. Vas a encontrar que no solo en los restaurantes para turistas es el ajiaco. No solo es preparado en la casa, sino también en los restaurantes. Y esta premisa la haces sin tener como una hipótesis, pero no está sustentada bajo ningún elemento. Ahora, es distinto si tú quieres preguntarte si si los bogotanos consumen este plato fuera de sus casas, y entonces vas a tener que irte a los restaurantes y a las plazas de mercado a preguntar cómo es ese plato y cómo lo hacen, no solo cómo lo hacen, sino cómo lo consumen, quiénes lo consumen, a qué horas lo consumen. Bueno, creo que te has restringido muchísimo a tu abuelita. Y resulta que un proceso de antropológico no se limita solo a la abuelita. La abuelita es un insumo fundamental, pero no solo es ella. Ahí vas a necesitar múltiples personajes, no solo el principal tuyo, sino también secundarios. Pero eso depende de tu problema de investigación y de tu pregunta de investigación que no la tienes. Si tú lo que vas a ver en el universo de la gastronomía colombiana vas a ver por ejemplo, voy a intentar hacer una especie de dibujo. El universo de la gastronomía colombiana, perdón lo feo, tú quieres, te interesa estudiar las prácticas, la cadena de producción de un determinado alimento. No. Tú quieres estudiar la memoria histórica relacionada con un determinado alimento. Puede ser. Y hablar de memoria histórica es empezar a revivir cómo aprendimos todos a hacer ajiaco. Puede ser. Tú quieres abordar, no sé, un alimento desde una problemática nacional como es la soberanía alimentaria, no sé. Tú quieres acercarte a saber algo de patrones de consumo. Tú quieres acercarte a contrastar cómo es eso. Hay distintas maneras de abordar la gastronomía. Ahora, si tú decides mirar los patrones de consumo del ajiaco
En Bogotá, tú vas a mirarlos en dónde. Solo tu casita, solo ese pedacito. O vas a mirarlo en la plaza de mercado, vas a mirarlo en el estrato 6, vas a mirarlo para turistas. Si lo vas a mirar solo en tu casita, creo que eso está aquí en la preparación de la receta, pero no está en los patrones de consumo de los bogotanos, porque todos los bogotanos no viven en tu casa. Entonces, si vas a hablar de la plaza de mercado, si vas a hablar de los lugares y cómo se consume, entonces ahí están esas problemáticas de consumo, cómo son esos patrones de consumo de los habitantes de Bogotá. Voy a borrar acá, perdón, para que quede como más chun, chun, chun. No sé cómo se borra aquí en esto. Los patrones de consumo de los habitantes. Patrones de consumo, puede ser del ajiaco, de los habitantes bogotanos. Ese sería tu problema acá de investigación. Ahora, ese problema de investigación resulta que puede tener un puntico de cómo lo limitas, en dónde lo vas a limitar, a qué lugares para mirar patrones de consumo o relaciones sociales. Tú eres y solo tú la que escoges si vas a pararte aquí, aquí, aquí o aquí. En el universo gastronomía bogotana, en la bolita ajiaco, en el tema ajiaco, en el tema patrones de consumo, dónde te paras y por qué te paras, y de ahí, claro, de ahí tú ya vas a saber quiénes son los personajes con los que tú vas a hablar de patrones de consumo, y ya te vas a dar cuenta que no es solo tu abuelita, que si vas a ir a la plaza de mercado a mirar patrones de consumo en la plaza de mercado, patrones de consumo en los restaurantes, patrones de consumo en dónde. No puedes ponerte a ver todo Bogotá, entonces hay que delimitarlo. Ese es delimitar el problema, entonces se hace aquí. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son las personas que intervienen? Esto se llama muestra. Tú no puedes trabajar una investigación con una sola persona, sobre todo en antropología, sino tal vez en psicología. Y eso, el contexto depende también de esto, o los contextos que tú vayas a abordar. Entonces, el que no haya personajes secundarios, y creo que esto está súper mal escrito, no es de abrir, este verbo no es de abrir, es de haber. Es necesario que tú revises este problema de investigación que estamos abordando para que te des cuenta de eso, que vas a encontrar otro tipo de cosas. Por supuesto, cuando ya te das cuenta quiénes son las personas que están aquí y sales de la abuelita, pues sabrás que hay otros personajes y otros y tal vez algún nivel de dificultad. Vamos a hacer el juego más difícil. Nos vamos a salir, no solo la abuelita es muy importante, pero no es la única. Y creo que tú puedes pensarte un video más allá de la preparación del plato. Creo que podemos plantearnos un problema mucho más grande, mucho más interesante. Un video sobre la preparación de un plato no es ni siquiera 3 minutos de un pedacito de MasterChef. Y ya, ¿qué es lo importante de eso? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son la reunión social? ¿Qué es lo que quieres mirar, observar? Pero eso depende, por supuesto, de nuestro problema de investigación. Y bueno, esto ya son elementos para mirar y analizar. El problema del equipo de grabación es saber si tienes celular. No necesitamos para nada alta calidad.
y menos si lo que te vas a limitar es a la preparación de una receta. Si te vas a limitar a hacer la preparación de una receta, no necesitas alta calidad. Si vas a hacer otro tipo de cosas, tal vez las desventajas sean más bien en cómo lo vas a hacer, ¿no? Te recomiendo que leas sobre metodología de la investigación. Bueno, siguiente al paredón. Mónica Paola Murcia Riveros. Mónica. Vamos a mirar. Mónica, sí es Mónica. Mónica tiene el tema de la changua. Creo que eso surge en el ejemplo general que les di. Y Mónica tiene como problema también muy similares a las de su compañera. Se consume muy a menudo en el desayuno. Siento que hay una parte en que se contradice, ¿no? Mira, yo voy a poner aquí como se consume muy a menudo y luego y dice que se ha vuelto una comida típica y luego dice que está perdiendo fuerza en el desayuno. Entonces, al fin sí o no. ¿Qué es lo que quieres investigar? Supongo yo que lo que tú quieres mirar son los cambios culturales de del consumo de la changua. Yo creo que es necesario aquí generar una problemática mucho más fuerte en torno a qué es. El problema no es el acceso a los ingredientes. El problema aquí no es si es fácil su preparación. Porque no estamos haciendo un documental sobre se cocina así, eche las leche y el huevo y cilantro y el calao y si quiere hacer una súper especial, échele queso. No ese es el video que quiero de antropología visual. Aquí tienes que plantearte, bueno, cambio cultural. Nuevamente la bolita. Su merced se va a parar a mirar cambio cultural. Memoria gastronómica. Se va a ponerse a pararse a mirar patrones de consumo. Va a ponerse a mirar entonces, ¿cómo se consume la changua en Bogotá regularmente? Es eso. Cambios en los hábitos de consumo de la changua. Y si usted se va a poner a ver cambio en los hábitos de consumo, ¿cómo modelas una investigación de este tipo? Y si lo vas a ver, no sé, memoria histórica, vamos a tener que investigar abuelitas. No una ni dos. Si lo vamos a ver con patrones de consumo, por ejemplo, vamos a tener que ir a muchos restaurantes, muchos. Si nos vamos a quedar en cómo se consume, pues terminamos con un videito de receta y ya, de 3 minutos y ya, listo. Y bájela cuando hierva. Listo. Entonces, creo que tú tienes una idea de que el problema que el problema está ahí, pero cómo es que nosotros podemos abordar este tema. ¿De dónde sacaste la cifra del 9%? ¿Te la inventaste o de dónde lo inventaste? ¿Por qué te la o de dónde la sacaste? Cuando nosotros usamos sobre todo el tema de las cifras, ojo, aquí me haces el favor y me dices de dónde la sacaste. ¿Qué investigación sustenta esto? Y si este va a ser el tema,
que va, por ejemplo, cambio cultural, entonces vamos a partir tal vez de un análisis de cifras. Aquí para ver cambio cultural, yo parto de un análisis tal vez de cifras o tal vez de mirar cómo ha cambiado ese universo changua que yo estoy observando. Si tú vas a mirar cómo ha cambiado, creo que no puedes dedicarte únicamente a ver tu casita. Tú como tu compañera creo que se están dedicando únicamente a verse a sí mismas, como quien se mira el ombligo únicamente y no está viendo el universo que tiene al frente. Afuera de sus casas hay elementos fundamentales para trabajar. Y si quieren trabajar en su casa, tienen que mejorar este problema de investigación que les justifique quedarse en casita. Hay muchas cosas que ustedes pueden trabajar que les implique también hacer antropología, no solo un problema de gastronomía familiar y no más. Entonces, sobre todo si tú quieres ver cambio cultural o si quieres ver cambio en los patrones de consumo, etcétera, pues si vas a contrastar esto como estos cambios de desayuno, entonces no solo lo vas a hacer en tu casa, porque saber que en tu casa ya no hacen changua, pues en la mía tampoco, porque mi abuelita ya no me cocina. Soy yo la que cocino y yo salgo temprano a llevar ese chino al jardín y a trabajar. Entonces, yo sé que yo cambio y no necesito hacer un documental para todo un público grande que cuente que en mi casa ya no se come changua y que solo, no sé, hay unas el domingo. Eso no me justifica un documental etnográfico. Entonces, como todo depende de plantearse muy bien el problema, pues por supuesto hay que replantear todo este tipo de elementos, ¿no? Aquí miremos a ver qué hay de acá que te pueda tal vez dar pistas. Para eso es que leemos nosotros estos documentos, para plantearnos problemas de investigación, pero esos problemas de investigación seguro que te van a terminar sacando de tu cocina. Creo que hay una zona de confort en estos dos trabajos, que es la cocina y mi abuelita, que tenemos que ir más allá. Siguiente trabajo, también sigue en esa reflexión propia de mirarse al ombligo y no de un trabajo antropológico de José Felipe. El siguiente trabajo empezaba bien, empezaba interesante, de mirar qué alimentos consumen los colombianos del país. Y también con esta revolución de nuevas costumbres, hábitos alimenticios, y empezaba a hablar de una segmentación de la población en cuanto a comer, lo que come. Entonces yo dije, bueno, esto es muy grande. ¿Qué alimentos consumen los colombianos? Esto es gigantesco. Pero yo dije, bueno, hay que restringirlo. No sé, a qué alimentos se consumen y volvamos lo más pequeño. No sé, en Bogotá, y me voy a la Plaza Abastos a estudiar qué hay de consumo en Abastos, qué se consume en cuanto a cereales, y tal vez me voy al San José a mirar qué cereales están vendiendo y quiénes comen cereales y por qué. Si yo quiero ver consumo, no sé, de lácteos, tal vez me voy a mirar dónde venden lácteos en Colombia, en Bogotá, perdón, o en donde está parado José. Para el trabajo, ¿no? José. Pero obviamente aquí hay un tema interesante que es el consumo cultural. ¿Qué consumimos culturalmente desde la gastronomía? Y es un tema importantísimo, y sobre todo porque nos podemos meter, por ejemplo, con referencias bibliográficas como los de Canclini cuando habla de consumo cultural. Culturalmente,
consumimos no somos no solo como bienes, sino culturalmente lo hacemos como hábitos, yo diría como patrones alimenticios, y que obviamente este tema es me gusta, pero luego ¡puf! Se me cayó cuando empezó a hablarme de una introspección. Y si vamos a hablar de una introspección, entonces eso es relativo a un trabajo de psicología y no de antropología, porque cuando hablamos de antropología lo hacemos de cultura, no solo de individuo. Y lo mismo que tus compañeras anteriores, hay que salir de nosotros mismos para poder hablar también de una cultura, de un grupo cultural. ¿Mm? Eh, si partimos de nosotros, claro, y esa introspección nos puede servir. Claro, si tú me cuentas que tú consumes, tienes, y me cuentas la dieta que hay ahí, verduras y que consumes productos bajos en calorías, vegetarianos, que no puedes, que tu esposa no come carnes, entonces son veganos, perdón, vegetarianos, veganos, ¿no? Que consumen productos orgánicos y que nos traen cositas, etcétera. Pero nos quedamos en el que comes tú y no que come la cultura. Y entonces acá nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es tu proyecto de investigación? Esto hay que sacarlo de la cocina propia. Hay que sacarlo de tu, de tu ombligo, de tú. Y saquémoslo afuera. Existen muchas cosas sobre cocinas nuevas. Si nos vamos a mirar, ahorita está muy de moda ese slow food, de la buena comida, está súper en boga, y de la comida lenta y de volver a las verduras, y todo el mundo dice es que la gente come mal, pero todo el mundo habla de cómo debe comer, y todo el mundo está consumiendo orgánico, eh, sobre todo unos sectores sociales muy fuertes, tanto que ya las gaseosas tienen como propaganda, no es que rica soy, sino menos calorías, menos azúcares, no tiene azúcar adicional, se está vendiendo ahora por ese lado. Ahora, si nosotros nos podemos a mirar acá en este tema, pueden haber cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, que miremos redes sociales de personas que están organizándose mutuamente para para consumir orgánico. Yo conozco varios ejemplos, no sé dónde está José parado, pero yo conozco varios ejemplos eh, de la canasta, Bacatá, no sé, mercados orgánicos, que incluso gente que se organiza y hace mercados en común, o que va a consumir cosas en común, o de vegetarianos en común. eh, y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo nos organizamos socialmente para eso? Supongo que viste el trabajo que hizo Paola Lozano, que es un trabajo muy interesante de tus compañeras anteriores, sobre vegetarianos, y ella, que no es vegetariana, hace un análisis de una familia que sí lo es, y lo hace, incluso me gustó mucho porque era muy poético, y el trabajo de ella siempre ha sido muy poético, muy juicioso, de mirar eh, ese ser y no ser vegetariano, ¿no? Ese ser y no ser de esas costumbres, y cómo se llega a eso. Desde una familia, incluso lo mira desde fuera. ¿Usted dejaría que su hijo su hijo chiquito, 5 años, fuera vegetariano? Con todo lo que nos dicen de las propagandas, o etcétera, de la importancia de la leche y de la carne, etcétera. Entonces, sí tienes cosas muy valiosas en tu trabajo, pero te quedaste en la introspección y no planteaste ni lo cultural ni el proyecto de investigación que vas a seguir. Puedes dar mucho más. Siguiente al paredón, Albert. Albert, yo ya le había retroalimentado un poco en el foro anterior, y
y me parece que el tema es muy interesante de mirar la lonchera y el título que le pone Abramos la lonchera me gusta, me parece muy, muy chévere. Y claro, esa alimentación infantil me parece que es digno de analizar, digno de estudiar. ¿M? Pero creo que nos quedamos en la nutrición y en el comportamiento del consumidor. Perdón, rayo acá, perdón, no está echando, sino que es que no sé, y en el comportamiento de la nutrición. Elementos importantes que tiene es que delimita un problema y entonces habla de enfocarse en la vida de tres familias, tres sectores económicos y sociales en Ibagué para mirar diferencias en la lonchera. Sin embargo, como decía, te quedas en calidad de alimentación. Nos quedamos únicamente en un tema médico, en un tema de hábitos saludables y no trascendemos a lo antropológico, a lo cultural. Es que este no es un curso de nutrición. ¿Mm? Entonces, así cuentes con especialistas en nutrición, ¿cuál es tu tema antropológico? Si vamos a hablar de comportamiento de consumo, no solo lo podemos limitar al tema de la nutrición. Entonces es importante que nos miremos no solo de si los niños comen o no comen azúcares, si comen suficientes frutas, si hay un consumo de fibra, sino que miremos eh, qué elementos culturales están presentes en la lonchera. Y hay elementos culturales muy propios de cada región. Más allá de empezar a criticar la existencia de NutriDay, más allá de criticar eh, si la avena de bolsa es realmente buena o no para la nutrición, pensemos en algunos hábitos sociales, culturales. ¿Mm? Y hemos cambiado de un lado a otro y lo interesante es que tú lo delimitas, esto es fundamental. Así el tema pues no me compensa el tema de salud, tú delimitas y podemos encontrar, por supuesto que sí, diferencias entre quienes tienen unos elementos de conocimiento de una minuta de alimentación, de nutrición, perdón, una minuta, y los que no tienen la minuta y la imitan un poco. Pero digamos que básicamente una lonchera hay unos parámetros de realización, de tener una fruta, un lácteo, una proteína. Esas son un poco las elementos que incluso en reuniones de padres de familia dan. Pero, ¿qué fruta ponemos? Si es la eterna manzana o qué lácteo ponemos y si es necesario el lácteo de origen vacuno, si podemos poner un lácteo diferente, por ejemplo leche de almendras, de coco, no sé, eh, y y si estamos utilizando proteínas que no solo sean los embutidos eh, o cómo lo estamos haciendo, o proteínas, no sé, de otro tipo, y que obviamente hay unas diferencias culturales y sociales. Eso puede ser interesante, pero no nos restringamos, no nos metamos únicamente en esta parte de la nutrición, que siento que nos cerramos a eso, a ese pedacito nomás, a mí me gustaría mucho hablar de esos hábitos alimenticios más allá de lo nutricional, sino también mirar al comportamiento cultural, ¿m? Que puede ser muy interesante para ti. Entonces, la lonchera, por supuesto, nos define múltiples elementos.
Yo diría más que hábitos, en cuestión de antropología se habla de patrones, no tanto de hábitos alimenticios, sino de patrones alimenticios. Y esos son palabras distintas. Interesante que mires por qué. Pero vuelva, chévere que sea el sistema económico y social y no la nutrición y salud lo que estamos estudiando, ¿no? Todos los elementos procesados a nivel nutricional y con niñez sanas, sabores naturales, porque el que somos lo que comemos no se restringe únicamente a la salud. ¿Mm? Seamos más amplios en eso. Me parece interesante que ya delimites y le pongas un nombre al barrio, un nombre a las personas y de dónde están socialmente puestas. Finalmente tenemos a Ana María Magali Izquierdo. Entonces, con ella tuvimos la posibilidad de hablar por Skype y me contaba un poco que iba a trabajar en una campesina urbana. Es una persona que viaja a Tunja, trae los productos y se devuelve a la ciudad con sus productos a venderlos aquí. Como mirando ella quería como mirar ese legado y cambio cultural al mismo tiempo de esos campesinos que todavía utilizan ese sistema de mercados para comprar y traer. Eso es muy indígena, muy un legado muy campesino, muy presente en nosotros, en que así las arepas boyacenses se puedan hacer en Bogotá, tiene un valor que sean traídas de Boyacá. Así no sé, cada cosa que trae ella eh, se puede hacer aquí en Bogotá con los mismos materiales y el costo es mucho mejor, tiene un valor agregado el que ya lo traiga desde allá, ¿no? Las génovas de Génova, las arepas, la cuajada, todo lo que pueden traer ellos, incluso con un trabajo muy fuerte y que obviamente en la medida que estos campesinos van perdiendo un poco ese papel eh, y son reemplazados o absorbidos por la ciudad, pues obviamente eh, vamos a tener pues ese cambio cultural del cual es necesario charlar. La propuesta que hace Ana, Anita, me hizo como pensar mucho en, en una novela, en la caverna de Saramago, porque porque es más o menos similar a lo que está pasando, lo que está mirando ella, sino que no es con la comida, sino que es con la alfarería. Entonces este es un señor que se dedicaba a hacer ollas y que obviamente le vendía como a las grandes cadenas y luego cuando llega el aluminio, el plástico, etcétera, él termina como con un montón de cacharros de plástico y no sabe qué hacer con ellos. Mm, Me gusta que ya delimita, por supuesto, unos temas ya de antropológicos, de cambio cultural, de legado, de interés, le pone nombre, ya sabemos que es una señora blanca, se llama Blanca Torres, a qué se dedica, y eso le permite, creo que a Ana, también adentrarse como a este elemento campesino en lo urbano que todavía está presente. Obviamente aquí traes una idea a nivel internacional de esa desaparición de lo campesino, pero podemos traernos de Rumania a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel Colombia, a nivel Bogotá. Y sé que hay muchas cosas sobre el tema de campesinos que puede ser muy interesante, donde la arepa, digamos, la arepa boyacense no es sino un pretexto para poder ver a Blanca, que es lo que en últimas es lo que nosotros queremos ver. Lo que comemos sea un pretexto para encontrar el somos. Y ese somos
esa persona, digamos, que estamos estudiando, sea un pretexto casi de mirar un otros iguales a Doña Blanca, un otros campesinos, un otros generales. Entonces el problema no es que nos quedemos en mi abuelita, sino que mi abuelita a quién representa de esta sociedad. ¿Y por qué puede ser interesante? Cuando nosotros le hallamos el problema, digamos, de investigación, desaparición del legado campesino, le podemos estar ya diciendo, bueno, ¿quién es mi personaje principal? Y los campesinos con que ella negocia, porque es lo que voy a mirar es cómo ella cambia, y los compradores del puente peatonal. No sé si aquí también entre, porque los menciona su familia, ¿no? Que tal vez puedas preguntarle a sus hijos como un personaje muy secundario y darse cuenta que ellos no van a seguir con ese negocio, o sí, quién sabe, ¿no? Eso hace parte de esas de ese lo que de ese investigación, ¿no? De que lo que nos podemos encontrar a veces, ¿no? Mm, las marquitas rojas realmente son por unas correcciones de ortografía básicas. Por ejemplo, aquí es este ha sido, aquí es el resaltado. Hay que mirar como esas cositas de la ortografía. Eh, ya tienes entonces claro como los acontecimientos que vas a observar, y eso también te permite pensar bien el tipo de texto que vas a escribir para tu etnografía, y pensar bien qué tipo de fotografías vas a tomar, más allá de ser una foto muy bonita, porque tienen que ser muy bonitas, tienen que ser unas fotos que nos hablen también de, y eso también te ayuda a hacer, a crear como la lectura. Eh, Me parece interesante que la desventaja que estás pensándola sea en luces y en el audio, ¿no? Mirar si es posible ubicarse debajo de postes o algo así de luz, y que eso te pueda servir. Hay problemas en ese sentido, y es que, por ejemplo, a uno de tus compañeros, el que trabajó en la plaza de mercado, Rafael, que trabajó la plaza de mercado del jardín, tuvo muchos problemas por el tema de la luz, porque la plaza de mercado es un lugar encerrado, y la solución un poco poética que él le dio fue filmar en blanco y negro, pero para él fue todo filmar un montón de veces, terminó pidiendo prestado luces. Es interesante que de una vez se plantee y se mire cómo sería desde la crónica fotográfica, para ver si puedes tener buena iluminación o no, y lo mismo el audio, desde ya que lo vayas visibilizando. Mm, o si no, cómo conseguimos luces como prestadas, o de cómo se hace ese empalme. Ana, pues con Ana porque hablamos, pero sin embargo les recuerdo, mi Skype siempre está abierto a todos ustedes. Mm, Cualquier cosa se comunican conmigo, y charlamos. Hasta pronto.